Comenzamos un nuevo programa de política y diplomacia en Radio Antares. Esto es un especial sobre Malvinas, ya que se avecina la fecha, los 37 años de la gesta histórica y heroica de Malvinas, y es muy importante no solamente hablar de la guerra, que en sí duró 2 meses, de abril a junio del 82, sino la posguerra que dura hasta nuestros días. En la posguerra hay mucho sufrimiento, muchos veteranos que tienen menos de 60 años que fallecen, algunos lamentablemente se suicidan, así que es muy importante no solamente hablar de la guerra, sino de la posguerra. Por eso tenemos 2 invitados de lujo: el cabo primero en situación de retiro, Adolfo Luragui, veterano de guerra de Malvinas, y el cineasta malvinero Sandro Rojas Filártiga, que está haciendo su tercer documental sobre Malvinas, sobre el desembarco y la recuperación de nuestras islas. Muchas gracias por venir. La primera pregunta, que va a ser muy interesante, ya que estamos a horas del 2 de abril del 82. Tú, como veterano de guerra que estuviste en el desembarco, ¿qué nos puedes decir de este día histórico y glorioso para nuestra historia patria, que fue el 2 de abril de 1982? Bueno, en el caso nuestro nos encontrábamos volando. Yo pertenecía a la aviación naval, a la compañía de transporte, a la primera escuadrilla aeronaval de sostén logístico y móvil con asiento en Ezeiza. Salimos en un vuelo de carga un día como hoy, un 28 de marzo, y por un vuelo de carga de ida y vuelta, y bueno, ahí nos quedamos haciendo exploración, buscando fragatas inglesas, submarinos, y bueno, después el 2 de abril aterrizando en Malvinas. ¿Eras consciente de este hecho tan importante para la historia de nuestra patria en ese momento, con la corta edad que tenías? La verdad que no, en ese momento tenía 21 años, lo había estudiado en la escuela, tenía siempre el mapa de Malvinas en la cabeza, pero verlas desde arriba son hermosas, la verdad, fue una impresión muy grande, y bueno, cuando llegamos, más todavía. ¿Cómo se contiene la emoción, que es algo lógico, estar en este hecho tan importante que es el desembarco y la recuperación luego de 149 años de nuestras islas? ¿Cómo se puede contener un sentimiento tan noble como es emocionarse? Y no te lo puedo contar porque hay que vivir esa situación. Si bien nosotros hacía 2 días que nos habían informado de la toma de Malvinas, pero yo ya había pasado lo de Chile, y a último momento se volvió atrás, así que pensamos que iba a pasar lo mismo, pero cuando bajaron los lanchones ya no había vuelta atrás. Ahora, en tu adultez y después de casi 37 años, ¿te das cuenta de que eres un protagonista muy importante para la historia de nuestra patria? Sí, por momentos a veces me pongo a pensar por qué no hay libros de Malvinas en las escuelas, por qué no se estudia Malvinas en las escuelas. Es un desperdicio que, como vos bien lo dijiste hace un momento, cada vez quedamos menos, y si bien cada uno sabe la historia de lo que vivió en su momento, pero es la historia contada por los mismos protagonistas. Así es. O sea que se están perdiendo la oportunidad de que le cuenten directamente por boca de quien lo vivió la verdadera historia, y no que después la tengan que leer y no saben. Nos va a pasar como acá, realmente todo lo que estuvimos, todavía en su gran mayoría estamos vivos y podemos contarlo, y cada uno cuenta la historia de lo que vivió y dónde lo vivió, porque hay gente que ha estado una al lado de la otra y lo cuenta diferente. Sí, es un rompecabezas que hay que armarlo, por eso es muy importante los que tenemos la oportunidad de tener programas de radio, los que escribimos libros, los que tienen el privilegio de hacer audiovisuales, que realmente es un trabajo muy, muy valioso el que tú haces, Sandro. En este caso, tú en la época de Malvinas eras un adolescente. ¿Por qué abrazaste esta causa que lamentablemente muy pocos medios de comunicación y muy pocos de tus colegas en las artes audiovisuales se ocupan de este tema? Bueno, Juan Cruz, primero gracias por la invitación, y respondiendo lo que me preguntás, el 2 de abril del 82 yo tenía 14 años. Estaba en el segundo año del Colegio Vieites, en Caballito. Al mediodía entró una profesora
muy emocionada, una de las más duras, aparte de las más difíciles, y entra llorando al aula, nos descolocamos, ¿no? Eran 11:30 de la mañana más o menos, eran las 2 últimas horas. Y se fue, firmó el libro y se fue. Cuando estaba yendo, el de adelante le pregunta qué le había pasado, y con un hilo de voz dice: recuperamos Malvinas. Un silencio, lo cuento, se me pone la piel de gallina obviamente, un silencio, y a los 5 segundos, chicos de 14 años, empezamos a gritar, a saltar. Yo vengo de otra educación, ¿no? De la que hay ahora, donde toda mi escuela primaria, yo entraba al aula y tenía el pizarrón de frente, y sobre la izquierda era el día y el solcito o nublado, y sobre la derecha, en tiza, las Malvinas son argentinas. Entonces uno va creciendo con eso. Me acuerdo que nos dejaron salir antes, nos tomamos un colectivo con un compañero, Romero, y nos fuimos a Plaza de Mayo. Y ya estaba llena. Ya estaba llena, pero no había ni ómnibus, ni chori, ni coca, ni nada de eso. Había argentinos autoconvocados, latinoamericanos autoconvocados, porque hay imágenes donde hay banderas de muchos países. Vivando las Malvinas. Y no hay que olvidar, porque esto hay que dejarlo claro, 2 días antes había habido una feroz represión en Plaza de Mayo. Y muchos trasnochados, muchos que intentan confundir la historia, dicen que se fue a avivar al proceso. No, se fue a avivar a la patria. El proceso, Malvinas se recuperó bajo el proceso, pero fue una circunstancia, ¿no? Malvinas es un hecho heroico, glorioso. Más de una vez me han preguntado si apoyo las guerras. Obviamente que no. Acá el amigo veterano de guerra lo puede decir, él es profesional. Y el que menos quiere la guerra son los militares, el personal militar, porque la conoce. Entonces, no apoyo las guerras porque son todas duras, tristes, cruentas, miserables. Lo único que tú haces, como yo, testimoniar este hecho histórico, hay que contarlos. Porque es importante. Sí. Esos hechos hay que contarlos, porque esas guerras hay hechos heroicos, hay hechos de humanidad, hay hechos muy emocionantes, que podíamos estar semanas incluso hechos eso. Milagrosos, como el entierro del Rosario en el suelo malvinero que hizo Seineldín, el Rosario disparo, que le salva a Visoso Posse. Claro. Entonces, contar la guerra para mí es una obligación hasta moral, diría, desde mi laburo, del cine, del periodismo, y hace 20 años me embarqué en eso. Estoy en curso con la 3ª película, Operación Rosario, que mañana tengo jornada de grabación. Y también recordemos que hoy se cumple, el martes se cumple el 37 aniversario de la recuperación, pero hoy estamos atravesando el 37 aniversario del inicio de Operación Rosario. Entonces todo muy importante, y no hay que quedarse con Malvinas el 2 de abril. A mí cuando me preguntan una charla, una película, o la película cuándo la quiero pasar, digo entre el 15 de junio y el 1 de abril del otro año. Saquemos a Malvinas, porque es fácil ser malvinero y la banderita el 2 de abril, porque está en todos los medios. Malvinas es todos los días, los muchachos... Cada día un 2 de abril, como decía la madre de Yaquino en su libro. Y yo lo que siempre también digo, un poco haciendo hincapié a lo que decía él, que los veteranos de guerra están vivos, en muchísimos casos dan testimonio, aprovechemos eso. Yo daría un brazo por hablar con un soldado de Belgrano. No lo podemos hacer, no había en los medios, hoy están todos los medios, pero no es políticamente correcto hablar eso, y si se tratan de militares, peor todavía, ¿no? Entonces creo que el odio y el resentimiento hay que dejarlo de lado, y hay que empezar a sacar las cosas productivas y provechosas que nos da la patria, y Malvinas por supuesto está en el primer escalón. Así es. Un tema interesante para hablarlo, tú que eres militar de carrera. A veces se dice que los desmalvinizadores fueron los gobiernos democráticos, pero yo cuando hice las entrevistas para mi último libro, Operación Olvido, la posguerra de Malvinas, muchos oficiales con una autocrítica importante dicen que los primeros desmalvinizadores fueron los militares del proceso luego de la rendición del 14 de junio del 82. Tú como militar de carrera, ¿qué piensas al respecto? Es correcto, eso es lo que pasó. Primero el olvido fue, acordate que cuando volvimos nos guardaron a todos, nos hicieron firmar un papel de confiabilidad, de secreto, que no podíamos declarar ante nada, igual nadie estaba en condiciones para contar ni declarar. A mí particularmente me costó. Yo hace 37 años fue lo de Malvinas y hace 2 años estoy hablando. Yo hace 35 años vos me preguntabas y no te decía nada. Estaba encerrado en mí mismo, eso me pasó a mí.
También es una forma de hacer terapia de ustedes, hablar sobre este tema. Es algo muy importante que hacen también los centros de veteranos de guerra, que se agrupan para hablar sobre sus vivencias. Como me dijo un veterano de guerra, al veterano de guerra lo comprende más otro veterano de guerra que su familia misma. Yo lo viví en carne propia. Yo después, en el 84, me fui de baja de la fuerza y nadie te daba trabajo. Los consideraban los locos de la guerra. Exactamente, yo soy técnico aeronáutico, tenía 3.600 horas de vuelo, tengo patente de mecánico de tierra, mecánico de vuelo, y no me tomaban en ningún lado. Y otro tema lamentable, que las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad no supieron aprovechar la experiencia de ustedes, de los soldados que vivieron una guerra, podrían hacer claramente una gran carrera militar y su vivencia podía servir. Lamentablemente las fuerzas desaprovecharon la experiencia de la guerra, que tenían muchos soldados que fueron altamente condecorados. Sí, acordate que también después en la democracia también se enterró el tema Malvinas. Así y es. Éramos mirados, como vos decís, los locos peligrosos que andábamos caminando en la calle. Entonces, lo que comentábamos recién, en los 80, después de la guerra, nadie quería ser veterano. Éramos 14.500 veteranos, y yo te puedo asegurar que yo soy de acá de San Martín y fui a buscar trabajo no solo en mi profesión, sino de lo que encontraba. Yo tenía que mantener una familia y nadie te daba trabajo, porque cuando salía en el listado que vos estabas de veterano, nadie te daba trabajo. Entonces tuve que hacer una pyme, empecé de a poquito con lo que yo sabía. Yo por suerte tenía un estudio, era mecánico aeronáutico. Los chicos que no tenían estudio, ahí están todos los suicidios que no les dieron alternativa. Los mandaron a suicidarse directamente. La bala del enemigo que evitaron, la indiferencia de la sociedad y el abandono del Estado la provocaron. Lamentablemente es así. Tú, Sandro, en este caso, ¿qué opinas sobre estos lamentables hechos de los suicidios y sobre todo de gente con una gran espiritualidad como los soldados? Y todos sabemos que para la Iglesia Católica y para la concepción judeocristiana solo quita la vida a Dios. En este caso, ¿qué piensas que pasa por la cabeza de esta gente que cae en una profunda depresión y luego se termina suicidando? Es imposible decirlo, Juan Cruz, eso, porque como hablamos también fuera de micrófono, las vivencias de los soldados son únicas, y como decíamos recién, cuando hablan dos veteranos de guerra hay que callarse y escuchar. Así es. Porque se cierra todo círculo. Además, si hubiese un veterano de guerra ahí, yo me dedicaría a escuchar, porque hay un idioma que solamente lo conocen los que estuvieron enfrentados con la bala del enemigo. Entonces, cuando me preguntaban los suicidios, yo no soy capaz de poder decir eso, porque... Pero por tu experiencia de haber entrevistado, conversado... Sí, es un poco veteranos. Lo que estamos hablando. El abandono del Estado fue fatal a partir del mismo 14 de junio. Y lo sigue siendo, lamentablemente. Lo sigue siendo, sí. El ninguneo ha pasado, creo que en Chipoleti, que un intendente prohibió el desfile. Exacto. Entonces, esa es una feroz desmalvinización. Hay cosas que uno o algunas personas que dicen fueron todos fachos, no hubiesen vuelto ninguno, como la señora Eve de Bonafini. Pero bueno, qué sé yo, no podemos contestarle a una paciente psiquiátrica. Yo no me animaría a decir eso tampoco. Pero lo que sí lo digo con una ironía grande, sí, ¿no? Porque la verdad que ponerse a debatir con Bonafini es lo más bajo que hay. Los héroes de Malvinas, porque ellos, los que están vivos, no se niegan, los héroes son los que están en la turba. Y para mí, quien planteó un hecho heroico es un héroe. Vivo o muerto. Esta es la versión de los civiles. Quizás los militares son más severos y dicen, no, fuimos patriotas, no héroes. Sí, pero para la ciudadanía son héroes. Sí, y eso es algo que a mí no me va a poder sacar de la cabeza. Por supuesto, si hay alguien que me dice, no quiero que me digas héroe, no se lo digo, porque sería provocarlo. Pero realmente alguien que ofrenda su vida, en el caso de 649, que ahora entró en debate el número también, y está bien ese debate, porque desde siempre se supo que 17 cayeron en el continente. De los 649, después veremos si reformamos el número, entraron al pedestal de la gloria, y ellos sí honraron y digamos, honraron su juramento. Los que volvieron con heridas en el cuerpo, en el alma, y al día de hoy la siguen padeciendo. Entraron por la ventana, entraron, como hemos hablado alguna vez con el Tano Bersesi, también vecino de San Martín, al tratamiento de engorde. El Tano Bersesi era un capitán
de la especialidad de comando, y él cuenta cómo los custodiaban los mismos camaradas armados en Campo de Mayo. Y dice, nos sentíamos el enemigo. Y paradójicamente, el combatiente británico valora muchísimo más al combatiente argentino de lo que lo valoran las Fuerzas Armadas. Hace unos años estaba hablando con Esteban Lamadrid, otro gran amigo, y me cuenta que la primera vez que un superior le preguntó por Malvinas fue en el año 2006, y fue un marino. Estaban destinados en esos destinos conjuntos, y lo llamó su superior y le dijo, venga, no sé qué era en ese momento, y dice, cuéntame qué hizo Malvinas. Tuvieron que pasar muchísimos años, ¿no?, para que un superior le pregunte, casi 30 años, para que un superior se interese por Malvinas. Recién mencionaste a alguien, a Berchesi, el comando. Me acuerdo de una charla que dio en Capital Federal, que él hablaba del sentimiento de culpa que tienen los que sobrevivieron la guerra. Incluso hasta el mismo Zaineldin dice que el acto de recuperar la casa del gobernador, que lo hizo Giacchino y perdió su vida, ya que era una acción incruenta, lo tendría que haber hecho él. Sí. Y él siempre dijo, yo hubiese muerto en Malvinas. O sea, ¿tú cómo analizas este sentimiento que en realidad está mal, porque esto es aleatorio y le puede ocurrir a cualquiera, que tienen los que sobrevivieron yo comparado con los que perecieron? Sospecho que debe ser muy razonable y muy muy verdadero, ¿no? Ver morir un compañero, y decir, ¿por qué no me toca a mí? Se saben casos, infinidad de casos de se fueron 3 segundos al baño, vamos a decir, o a la letrina, y cayó una bomba. Sí. O cambiaron la guardia de 15 minutos antes y cayó una bomba. Esto demuestra que solo Dios dispone de la muerte. Sí, pero Malvinas es algo que es muy difícil abordarlo. Para mí me cuesta abordarlo verbalmente. Yo lo cuento desde mi laburo, porque es un hecho como inacabable, es algo inconcluso. Ayer hablaba, a las 3 de la mañana me puse a hablar con un veterano por WhatsApp, con Panchito Lizalde, un civil, sobreviviente del Zafón en el Cacarañá, y cuando le contaba que mi laburo y todo eso, me decía, vos estás tan loco como nosotros. Lo decía en una forma irónica, obviamente. Y le decía, no, siento que es algo que entras y no puedes salir. Porque la guerra los hechos de la guerra son enormes, no se acaban nunca. Todos los días, yo a él no lo conocía, hace 20 y pico años que camino en la causa, y la verdad que quiero apagar el micrófono, vamos a tomar un café y vamos y charlemos horas, porque lo que me contaba él no lo sabía. Y no digo que soy un experto, pero Malvinas, todos los días se puede aprender. He hablado con más de 2000 veteranos yo, en el mano a mano, en la charla, en un café, en una cena, y realmente descubrir a diario esto, que para mí es maravilloso, es lo que deja la guerra. Por eso se cuentan estos hechos. Por eso hay que contarlos, y es una obligación moral, como argentino bien nacido, contar estas cosas. Sobre todo para las nuevas generaciones, tú que eres padre. Fundamental. No sé, Adolfo, ¿qué opinas de esto, del sentimiento, lamentablemente, que tienen algunos de decir, ¿por qué fue mi camarada y no yo? ¿Te ocurrió a ti? ¿Cómo piensas? Más que nada de la posguerra. En la posguerra, cuando vos tenés familia y nadie te da trabajo, a veces te pones a pensar, ¿para qué volví? Qué fuerte, pero lamentablemente es así. ¿Sabés las veces que me lo pregunté? O te mirás al espejo y decís, ¿qué hago yo acá? Es muy triste, y si yo lo viví y lo vivió la mayoría, yo tuve el apoyo de mi familia y pude salir adelante. Pero hay gente que no lo tuvo. ¿Tú eras cuadro, de alguna manera emocionalmente estabas quizás más preparado? ¿O esto es lo que se cree, que el oficial y su oficial estaban mejor preparados psicológicamente para enfrentar una guerra? Mira, no existe eso. Una cosa es el juego de la guerra y otra cosa es cuando te encontrás que las balas vienen para tu lado y son en serio, no son de fogueo. Eso lo dijo en una de las películas el Cabo Mesa Testa, un artillero del ejército. Dijo eso, una cosa son los juegos de guerra, la simulación, el simulacro. Ahora cuando caen las bombas reales se acabó todo. Y el soldado y el coronel, supongo que se enfrentan a lo mismo. Quizá el coronel con más herramientas, pero en Malvinas, aparte, los misiles, las balas no tenían destino. No tenían nombre. No tenían nombre. Es lo que yo siempre les digo, porque a veces diferencian la parte de los conscriptos con la gente de cuadro. Las balas no tenían nombre, iban destinadas al que le pegaran. Sí, así es. Y es la guerra, en términos porcentuales hablo, no numéricos, con más altas bajas de cuadros.
Exacto, hay más cuadros que... Claro, en porcentaje, ¿no? Por supuesto el número siempre va a ser soldados más porque hay más soldados, pero por eso yo también hablo siempre de los soldados. De hecho hay más cuadros que... por fuerza, claro, por fuerza. Si sumás todo, hay más cuadros que soldados muertos. Bueno, porcentualmente. Pero eso no diferencia nada ni quiere decir nada. Claro, como hoy en día, que todos son veteranos, no es un oficial, suboficial o soldado veterano. Yo hablo de soldados. Todos son veteranos. Yo hablo de soldados sin distinción de cuadro ni de armas. Sí. Yo, por ejemplo, todas las noches sueño con las misiones y eso no me lo voy a llevar a la tumba. Porque no hay forma después de 37 años que no pueda apoyar la cabeza en la almohada. Estos son secuelas del estrés postraumático, pero digamos otros sufren más el estrés postraumático cayendo en depresión o suicidio. O hay gente que no lo manifiesta, no lo comenta, como me pasó a mí. Yo después de 35 años empecé a hablar. Yo antes no quería hablar de Malvinas. Lo negabas. Vos me preguntabas y yo no porque me atosigaron tanto que te diferenciaban. Entonces que ya lo guardabas para vos. Claro. Y si vos hablabas, vos sos un loco peligroso. No. ¿Qué opinaban? La gente no te quería escuchar. O promilico. No te quería escuchar en ese momento. ¿Qué opinaban tus padres cuando llegaste a los 21 años luego de la guerra? Porque siempre se habla de los hijos, de las viudas, de las esposas, pero muy poco de los padres. Recordemos que hoy hay un gran testimonio que tú, Sandro, la conoces, de la doña Delicia Rata de Yaquino, con más de 90 años, 95, la madre del primer caído. En este caso, ¿qué te dijeron tus padres cuando llegaste de Malvinas? ¿Cómo estaban ellos emocionalmente? Bueno, mi padre falleció cuando yo tenía 2 años. Estaba mi madre. Y preocupada porque no tenía noticias. Acordate que en ese momento no había celulares como ahora. No había. Yo le escribí una carta, nunca le llegó. O sea que, es más, yo fui por un vuelo de carga y no volví nunca más. No sabía si estabas vivo o muerto. Exacto, cuando llamaba al comando nadie le daba información porque era todo secreto. Y eso cala a la familia también, ¿eh? Y sí, como que no. Y un día me le aparecí con un bolso lleno de piedra de Malvinas y flaco y negro. Y claro, cuando... te abrazan, me duró poco porque al otro día ya me vinieron a buscar de vuelta. ¿Fuiste prisionero de guerra? No, nosotros volábamos, el avión nuestro aterrizó en abril, hizo más de 30 vuelos a Malvinas, es decir, voló prácticamente todos los días. Después del 1 de mayo del bombardeo se decide que no vayamos más a Malvinas porque nuestro avión tenía las hélices muy bajas y era muy peligroso, no para nosotros, sino para los conscriptos que con su buena voluntad venían a ayudar todos a bajar los víveres, las municiones, todo lo que bajábamos, y yo saqué 2 colimbas de abajo de la hélice. Porque vos la hélice cuando gira, bueno, podíamos apagar los motores porque estábamos en emergencia. Claro, sí. En cualquier momento aparecía una patrulla y tenías que salir. Sí. Entonces, los 4 motores en marcha, la hélice cuando está girando vos no la ves. Nosotros nos acostumbraron, cuando recién llegamos a la escuadrilla, que siempre se caminaba por abajo del toscano del avión. Sí. El colimba eso no lo sabía, entonces, ¿qué hacía? Entre el ruido de las turbinas, la hélice y tratar de ayudar, porque todos querían colaborar, ayudar a bajar rápido, porque atrás estaba esperando otro avión, porque era... Sí, hay videos de eso que son espectaculares. Entonces, nuestro avión, como tenía las hélices muy bajas, se decide que van a mandar la otra escuadrilla, que era de Fokker, que tenía la turbina arriba, pero llevaba menos carga, pero era menos peligrosa. Y después estaban los Hércules, que las hélices eran un poco más altas y menos peligrosas que la nuestra. Digo, lo que está diciendo, que es interesantísimo, y en base a que siempre el maltrato del oficial al soldado, hay una entrelínea interesante, se cuidaba hasta el mínimo detalle al soldado. En ese caso que decís vos, se lo cuidaba de la hélice, entonces renunciaron a la capacidad logística para cuidar. Bueno, pero eso no tiene prensa. Claro, exactamente, por eso hago hincapié. Porque entonces, ese detalle para mí es lo fundamental. Cuidar hasta el último momento al soldado. Sí. Que son como hijos. No por eso es tan reconocido y tan querido Seineldin, que fue un oficial que cuidaba a su gente, a su tropa. Eso hemos hecho de la guerra de contar, ¿ves? Nosotros en la escuadrilla camaradería. Nosotros en la escuadrilla éramos todos cuadros. Había colimbas, pero quedaban en Ezeiza. Nosotros volábamos todo cuadro. ¿Cuál era de base dónde tenían? En Ezeiza. En Ezeiza. ¿El vuelo hacían Ezeiza? No. Ya cuando pasó lo de Malvinas en Río Grande. Río Grande era el gran hotel, porque estábamos todos ahí. Llegó un momento que nos mandaron a Ushuaia, porque ya no había más lugar en Río Grande. ¿En la pista Ushuaia? Estábamos acostumbrados. O sea, había un gran problema en Ushuaia. Primero que el hangar era chico, entraba un avión solo. Los otros 2 nuestros quedaban afuera.
¿Qué pasa? Cuando salían las misiones vos tenías que salir a barrer el ala del avión para poder salir a volar. Y Ushuaia no te dejaban despegar de noche. Cuando se hacía de noche, que eran las 5 o 6 de la tarde, vos tenías que hacer un vuelo de exploración y no te dejaban. A nosotros tuvimos, eso también es una anécdota, el 2 de mayo estamos los 3 aviones en Ushuaia y cuando nosotros nos enteramos de lo del crucero Belgrano, el avión nuestro, que era el del comandante, estaba adelante, afuera. Y claro, cuando nos avisaron a las 4:30 de la tarde salimos, yo tengo fotos de cuando salimos a limpiar el ala y se hizo como las 5:30 y se hizo de noche. Entonces, claro, no nos querían dejar despegar, no le autorizaban al avión a despegar. El comandante dijo, despego igual. Claro. Agarró, lo puso en cabecera y le apagaron las luces de la pista y despegó igual. Y ese día, bueno, no tuvimos suerte de encontrarlo porque salimos, había una tormenta muy grande y ya desde ese día volvimos a Río Grande y no volvimos más a Ushuaia. Claro. Los otros 2 aviones que quedaban volvieron a Río Grande y bueno, nos apretujamos un poco. Ahí y estaban con los Supertender, con las 4. Estábamos todos, los Mirage, estaban los... Claro, ahí es donde muere Zubizarreta, en Río Grande. Zubizarreta muere en Río Grande, que también fue algo loco porque pobre hombre, no sé si te habrán contado que los super estándar navales, los A4 navales, los A4Q. De 8 aviones que había, 6 tenían las alas fisuradas. Eso es de tanto pegar contra el portaaviones, lleva un mantenimiento que hay que hacerle, cambiarle las alas. Si no le habían cambiado las alas. Y los cohetes que se trabajan con el asiento eyector estaban vencidos. Sí, eso fue el tema de Zubizarreta. Entonces, y tuvo tan mala suerte el capitán Zubizarreta, es que él aterriza, se revienta una goma y él piensa que como las bombas, fue a atacar San Carlos y no salieron las bombas, él tenía las bombas cargadas, pensó que las bombas tocaban la pista y iba a explotar el avión. Entonces se eyecta, no hace tiempo abrirse. No hacía tiempo abierto y aparte estaba vencido el cohete y se mata ahí. Y el avión sigue y se frena solo y no pasa nada. Al otro día ese avión salió a volar a hacer otro ataque. Adolfo, hay una cosa interesante. Recién Sandro te mencionaba el apellido Zubizarreta. ¿Cómo se puede entender que los jóvenes sepan más quién es Gallardo, quién es Barros Echelote o quién es Maradona y no quién es Robasio, quién es Zinedine, quién es Busser? ¿Cómo se explica que la juventud hoy en día conozca y valore más a un futbolista o un artista que un veterano de guerra? En primer lugar, la culpa es nuestra, de los mismos veteranos. Coincido. La culpa es nuestra, porque si nosotros del primer momento hubiésemos empezado a hablar y a contar todo lo que se está contando ahora y a saber todo lo que se está sabiendo ahora, la gente ya hubiese hecho la cadena y ya estaría dividida. Como se dice, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. La culpa fue nuestra por callarnos la boca, pero tienen que entendernos que no vinimos en buenas condiciones. Pero se puede revertir esta situación, ojalá, que en unos años más la gente joven sepa quiénes son estos patriotas que mencionamos. Hay muchos grupos de chicos que se están armando y me parece fantástico. De forma individual, porque yo lo veo en Facebook. Una educación de los colegios impulsando eso. No, hay muchos veteranos que van a hablar a los colegios, pero yo veo muchos jóvenes de 20, 21 años que están haciendo grupos. Primero empezaron los hijos de los veteranos y después hay gente que no tiene nada que ver con los veteranos, que le gustó la causa y se ha añadido a la causa y la verdad... Como en nuestro caso, tú no eres familia de veteranos. No, yo tampoco. Soy joven tampoco. Bueno, en esa época sí, 14 años. Nosotros particularmente estamos agradecidos. Yo, de mi punto de vista, vos que comentabas, yo no me siento héroe. Yo pienso que cualquiera en mi lugar hubiese hecho exactamente lo mismo que hice yo, dar todo lo que se podía dar y a veces más. Y a veces te queda heroísmo, ¿no? Y a veces te queda ese remordimiento que ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? No teníamos materiales, no teníamos con qué. Entonces, nosotros después del 1 de mayo, cuando no llegamos más a Malvinas, no es que nos quedamos en Río Grande y no hicimos más nada. Salimos a hacer exploración. Y el avión nuestro era un avión de pasajeros, que fue adaptado a carga. Un avión comercial, no avión. Era un avión comercial, de hecho Varin tenía los Electra que iban de San Pablo a Río de Janeiro y eran los Electra, llevaban 100 pasajeros, el nuestro se le hizo la adaptación para levantar los asientos y llevaba 11 toneladas. Esto también habla de la famosa improvisación de la guerra.
No, claro, bueno, pero a ver. Bueno, pero o sea, no había logística. El 5 de mayo. A diferencia de los ingleses que están preparados para la guerra en cualquier momento. Sí, o sea, pero más allá de la preparación que tenía en el 82, no se la llevaron gratis, ¿eh? No. El 5 de mayo. En el tema de armamento, logística, hubo una gran falencia y una gran diferencia. El Atlantic Conveyor, o sea, no estaban preparados entonces. Si ponen toda la logística en un buque y se lo hunden, quiere decir que había falencias. Seguro, errores hubo de todos lados. El 5 de mayo sale de servicio el Neptune, que era el avión explorador el explorador de Coso. Ese avión tenía 50 años de servicio. ¿No es el de Owen Kripa? El Neptune es el de... No, Kripa estaba en Maki. En Maki. Neptune es un avión explorador, es un motor a motor a pistón con 2 motores. Antiguo. Y los camadas míos que volaban hasta el 5 de mayo, que le dijeron no vuelen más, le tenían más miedo a que se le pararan los motores en el agua que lo atacaran los ingleses, porque esos motores no sabían en qué momento se paraban. Tenían la base del avión estaba toda fisurada. Ellos volaban y se morían de frío porque veían el agua, veían las rajaduras, veían el avión ese, no podía volar más. Y fue uno de esos el primero que encontró las balsas, el 3 de mayo. Qué interesante. Y ahí salimos nosotros a hacer lo que hacían ellos. Entonces, volábamos como hacía también el Hércules, el grupo Fénix. Nosotros en nuestro caso volábamos a 10 metros del agua, levantábamos la nariz, hacíamos el pantallazo de radar y volvíamos de vuelta abajo. Y ahí después volvíamos y todo el vidrio llegabas a Río Grande y te esperaban los bomberos para bañar el avión para sacarle la salitre porque caía el agua. Claro. Y con todos los datos que se pudieron recabar en ese momento, bueno, de ahí venían los ataques. Nosotros volábamos de día, de noche tenés que volar instrumental. Claro. En el medio del mar no ves nada. Aparte no teníamos contramedida, te vuelvo a repetir. El avión nuestro estaba pintado de celeste y blanco. Éramos un pajarito volando en el mar, o sea que donde nos pescaran... como pocos. No estaba camuflado. Sí. Cuando en el caso nuestro, a mediados de abril, se dan cuenta que el avión había que camuflarlo, el comandante nuestro pregunta cuánto le tardan para camuflar los aviones, le dicen 1 mes. Vuelo así, dijo. Y seguimos volando con los 3 aviones. El avión donde vos estabas destinado no son los que llevan tropas, ¿no? ¿Llevaron tropas en algún momento? Sí. Esas famosas fotos que se ven los soldados sentados pueden ser uno de los aviones. Nosotros hemos llevado, con los asientos desmontados, sí. De hecho, sí, llevamos toda la infantería. Cuando cada vez que me siento un avión que te dicen, bueno, seguridad, celular. Se apretaba uno contra el otro. Yo a Malvinas fueron sentados con fusiles, ¿viste? Y vos decís, hablando de ir a Malvinas, tu experiencia, Sandro, de ir con los familiares hace poco tiempo a las islas. Fue muy fuerte, hace 1 año ya, y fue muy fuerte. Estuve 4 horas nada más, porque nunca había querido ir a Malvinas yo siempre dije, va a llegar el momento, y un día me llega la invitación de la Comisión de Familiares, justo el día de cumplir 50 años me invitan. Fue el mejor regalo que obtuve en todos los cumpleaños de mi vida. Y los acompañé, más allá de alguna crítica que me he ganado, al que me preguntó le expliqué. Y una crítica infundada, porque siempre es bueno invitar periodistas. No, yo no fui como invitado para difundir. Yo fui invitado por la comisión porque soy amigo de la comisión. Y mi casi 1,90 m hacía que fueron mucha gente mayor. Entonces había que ayudarlas a bajar, había que llevarla hasta la tumba, había que sostenerla. Yo me cansé de llevar té y café porque un día frío, hermoso pero frío. Era un cadete. Porque aparte Fernanda me preguntó, lo presenté la comisión, me dijo, ¿vas a llevar una cámara? Le digo, imposible. Le digo, no, dice, no, entiendo. Le digo, por más que quiera llevarla, no voy a poder hacer una toma. Porque yo llegué, Fernanda Araujo es mi hermana, y lo primero que hice fue estar con ella, que fue a la tumba de su hermano, reconocida ya, y no la podíamos sacar. Y al lado había una madre, la madre de González, y fui con Olguita Genés, la hermana de Marcina Acosta, que es una amiga de hace años. Fui a rendirle tributo solo, no había nadie en ese momento, porque no fue ningún familiar, al Toto Esteves, que para mí junto a Manuel Belgrano son uno siempre abraza héroes, ¿no? Y Manuel Belgrano, bueno, sabes que mi hijo se llama Milo Manuel, Milo por el coronel, sí, y Manuel por Belgrano, así que ya tiene sello el enano. Y fui a eso, y durante meses escuchaba los llantos de las madres, que el llanto de una madre es único. El llanto de una madre es desde las entrañas.
Las madres de la patria, como se dice. Las únicas madres de la patria, no hay otras. Sí, por eso es muy importante esta experiencia y que te hayan invitado para después en tus trabajos o en una entrevista radial como ahora puedas de comentar esta vivencia. Pues es que una de las que fue Graciela Velati, psicóloga de hace más de 20 años de veteranos de guerra, es la madrina de mi hijo. Y cuando volvimos hablamos mucho, pues también otra hermana que me regaló la vida, y le decía que nada, que me había afectado mucho. Dice, es que la primera vez que te presentaste desnudo frente a la causa, te sacaste la cámara de adelante. Y yo me ofendí ese día, digo, no, siempre la causa la vi con corazón. Dice, no, Salame, te estoy diciendo que la primera vez que viste de lo que es Malvinas en su medida. Y la verdad que me volvieron a invitar ahora y no quise ir. Y en el caso de los veteranos, que muchos dicen que no irían a Malvinas porque les sellan el pasaporte como si fuese un territorio extranjero, ¿tú volviste a ir a las islas? ¿Te interesaría ir? Me invitaron varias veces, pero no, hasta que no esté de vuelta la bandera argentina no vuelvo. ¿Y qué opinas de los veteranos que van porque quieren cerrar una etapa o rendir homenaje a los que cayeron? Cada uno tiene su opinión y respeto la de todos. Yo te digo la mía, como veo también compañeros que se han hecho amistades con veteranos ingleses. Para mí siguen siendo mi enemigo. Están usurpando mi casa. Hasta que no me la devuelvan, después hablaremos si somos amigos. ¿Piensas que habría que expulsar al embajador británico como dice un precandidato a presidente? No sé si tanto, yo me preocuparía más por la recuperación de Malvinas, no echar al embajador. ¿Tú qué piensas, Sandro, al respecto? Sí, no, nada, es... Porque recordemos que hubo muchos años que no hubo relaciones diplomáticas entre ambos países, el doctor Menem las establece. Nosotros vivimos en un mundo, y las relaciones diplomáticas tenés que tenerlas, guste o no te guste. Después ves cómo las tenés, ¿no? Obviamente. Claro, si es con hostilidad, si es... entiendo lo que dice él, y hay muchos veteranos que no hablan y otros que han hecho amistad. Y es cada uno. Dijo una frase que es a la cual suscribo a diario. Hay que respetar al otro. Sí, esta frase es la no mejor. Sos mi enemigo, pensás, seguimos hablando. ¿No? O sea, Malvinas tiene que generar unidad, no la grieta. Malvinas es la única causa, y debe ser una frase o dos palabras que fueron tan mal usadas, es la única causa argentina nacional y popular, no hay otra. O me atrevería a decir americana, porque hubo mucha ayuda y mucho sentimiento, por ejemplo, del pueblo peruano, venezolano, panameño. Con el pueblo peruano, primero tengo una deuda de gratitud como argentino, y después una vergüenza enorme por lo que pasó años después, ¿no? Sí, con la venta de armas, siendo Argentina un país garante de la paz. Cada vez que veo un peruano me sale a decir, te pido disculpas por el presidente que tuvimos, pero por ese gesto corrupto, ¿no? y desvergonzado. Pero son gobiernos, no son pueblos, esto es lo bueno. Exactamente, pero bueno, yo he ido a Chile infinidad de veces y en Chile he tenido buena relación con la gente. El gobierno chileno fue lo que hizo durante Malvinas, no lo puedo concebir. No lo puedo concebir. ¿Los argentinos hubiesen hecho lo mismo si Chile entraba en guerra? Porque a veces, digamos, se genera yo creo que sí. este interrogante. Sí, yo creo que sí. Apoyar al enemigo de Chile. El chileno primero se pensó de que si Argentina ganaba, los próximos eran ellos. Claro. Fue más que un instinto de supervivencia. Igual se podían haber abstenido de hacer lo que hicieron. Sí. Pero nosotros despegábamos de Río Grande y ellos ya le estaban pasando la información de que cuántos aviones despegaban y cómo despegaban. Sí. Por eso también es importante no solo hablar sobre la ayuda chilena a Inglaterra, sino como Sandro recalcaba, la ayuda de los peruanos en Malvinas, de los panameños, de los venezolanos y del gran patriota libio, el coronel Muammar al-Gaddafi, que poco se habla. Hay un libro perfecto del propietario, el director de esta radio, el doctor Roberto Chindemi, Gaddafi nuestro amigo, que habla sobre la ayuda de este patriota libio, que dicho sea de paso era un admirador del general Perón, así que esto es muy importante. Una foto hermosa aparte. Sí. Acá es radio, ¿no? Seguramente alguien lo verá por internet, pero una foto muy emblemática. Sí, por eso es muy importante hablar no solo de los que nos dieron vuelta la cara en Malvinas, sino los que nos ayudaron desinteresadamente, como Gaddafi, que no quiso recibir una moneda a cambio de la desinteresada ayuda que nos dio en armamento, sobre todo los famosos misiles SAM-7. Así, en este caso hay que comprender que la causa Malvinas es una causa americana, una causa que tiene simpatía sobre todo en los países no alineados, en los países emergentes, así que hay que aprovechar esta circunstancia para negociar a nivel político. Es una causa, Juan Cruz, que se estudia en las escuelas de guerra del mundo. Bueno, el operativo Rosario sí, se estudia en todas las escuelas porque fue algo espectacular. Perfecto, lo que se hizo, sí. Se tomó... En realidad la verdadera historia de Malvinas
era otra cosa, no era una guerra, nadie quería ir a una guerra, por eso no estábamos preparados para una guerra. Era ir, negociar. Ni siquiera estaba planteada para el 2 de abril, era tomar, claro, era tomar la isla, dejar una guarnición pequeña y después dialogar. Esa era la idea, pero cuando 15 millones de personas salieron a victoriarlo al Galtieri, y bueno, ahí se subió al caballo y no se bajó. Y dijo la famosa frase: si quieren venir que venga, le presentaremos batalla. Y bueno, esto es un desconocimiento e ignorancia total al Reino Unido. Ellos vinieron y... Bueno, lo que pasa que me da la sensación que Galtieri compró la amistad con Estados Unidos, y Estados Unidos e Inglaterra serán socios eternos porque uno proviene del otro, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pero esto ya es política, que es el programa. Y Malvinas... Bueno, en Malvinas es una política de Estado, porque muchos veteranos dicen, no hay que politizar Malvinas, pero Malvinas es una política de Estado y hay que recuperarla a nivel político y diplomático. Si no politizas Malvinas, nunca la vamos a recuperar. Por eso es importante que los políticos abracen la causa. Yo no quiero partidizarla, yo no quiero que ningún partido político la agarre como emblema, eso sí me preocupa. La tendrían que agarrar todos como emblema. Como emblema de negociación, de esas cosas espurias que tiene la clase política alguna vez, corrupta y ladrona. Eso me preocupa, que un corrupto tome Malvinas y se llene la boca de Malvinas y de los héroes. A eso me refiero. La última pregunta para ambos: ¿qué es Malvinas, Adolfo? ¿Qué es Malvinas para ti? Bueno, para mí fue un sueño hecho realidad y me encontré con muy corta edad en un lugar que siempre, ya te digo, en el colegio lo veía en el mapa y de verlo en vivo era otra cosa. Y bueno, después fue la cruda realidad de la guerra, pero saliendo un poco del tema, yo sufrí más la posguerra que la guerra, porque yo en la guerra a mí me cubrían las espaldas y yo le cubría las espaldas a mi compañero, y todos nos conocíamos y todos tirábamos para el mismo lado. Cuando volvimos fue todo diferente. Para ti, Sandro, ¿qué es Malvinas? Lo puedo resumir en 2 palabras, que es el título de una de mis películas, que es el honor y la gloria. El honor de los que combatieron, de los que volvieron, como dije antes, con heridas internas y externas, que al día de hoy siguen combatiendo contra un enemigo invisible muchas veces, o en la mayoría de las veces. En Malvinas el enemigo era Franco, era el que estaba enfrente, el que te tiraba. En la posguerra el enemigo se te sentaba a la mesa, y tal vez era parte de tu familia. Y a ellos, por eso mi agradecimiento eterno, siempre menciono a los héroes que quedaron, pero honro muchísimo a los que al día de hoy, a 37 años, siguen combatiendo contra la desmemoria, la desmalvinización, con honrar a sus camaradas, con el recuerdo de sus camaradas. Por eso celebro que él haya empezado a hablar, con lo cual no tiene ninguna obligación, porque hay gente que todavía no habla y no puede y no va a poder. Y entonces hay que respetar todo, hay que respetar al que habla, al que no habla, y hay que honrarlos a diario. Incluso respetar a algunos soldados que se dice que tuvieron miedo en Malvinas, porque el miedo es algo humano. Algunos se dicen fue un cobarde porque no peleó, pero también hay que entender cómo reacciona un cuerpo y una mente en una guerra. Yo no me enojo contra el soldado que tuvo miedo, sí me embola el soldado que uno sabe, porque se termina sabiendo, a un soldado que por ahí retrocedió, pero cuando llegó acá dijo, se la jugó de héroe. Claro, eso es lo criticable. ¿Quién no tuvo miedo? Claro. Sí, es lógico. El miedo es lo que te salva muchas veces. Exacto, es una mentira que te hayan dicho eso, aparte genera más adrenalina y vas más para adelante. Claro, sí. A nosotros nos pasaba eso. Exacto, sí, nosotros nos pasaba eso. Salíamos a volar y vos sabías que si te caías al agua tenías 5 minutos de supervivencia, siempre y cuando el avión quede sano. Sí. Claro. ¿Y quién te saca? Sí. Claro. Sí, ya sabías que no volvía. Sí, claro. Los aviones de combate salían a volar y tenían 2 minutos para tirar todo lo que tenían, y volver porque no les daba el combustible. Muchos se quedaban 3 o 4. Claro. Y rezaban que esté el Hércules esperándolo. Exacto. Y cuando salían, por ejemplo, los A4 navales con los coheteras vencidas del asiento, sabían que si le pegaba no se podía eyectar, se tenía que tirar. Por eso esto siempre es bueno recordar que los que estuvieron en la guerra, independientemente de los bandos, fueron hombres, y el sentimiento del miedo, el instinto de supervivencia, la religiosidad, la camaradería, jugaron de una manera determinante. Muchas gracias ambos por venir, y ahora